buenas noches. En los primeros días del mes de enero de este año 2025, Carlos Martínez, militante de la Agrupación Socialista de Soria, era elegido secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. Al ser el único precandidato, pues acabó siendo electo y en esa condición de secretario general electo llegó al Congreso que se celebró en la ciudad de Palencia. En estos meses han pasado muchas cosas en política y las queremos analizar en este especial informativo de la 8 Segovia y también tener como invitado a Carlos Martínez, secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Patricia. Aprovechando además una reunión del Partido Socialista con alcaldes, hablaremos mucho de municipalismo. Recuerden ustedes que Carlos Martínez es alcalde de Soria y la cercanía entre Soria y Segovia hace que tengamos muchos temas en común, pero es obligado comenzar preguntando por lo que ocurrió el pasado sábado en Madrid, esa reunión del comité. Bueno, no sé qué imagen se encontraron cuando llegó a Ferraz, qué imagen se encontró, qué sensaciones le dejó la entrada, porque fueron todos los secretarios autonómicos pasando por esos micrófonos que siempre vemos tan espectaculares. La actualidad manda, ¿no? Y lógicamente la actualidad nos arrastra y lo que era una previsión de un comité federal que iba ligado a la conferencia internacional de Naciones Unidas y que acogía como anfitrión el gobierno de España precisamente en Sevilla, hizo que trastocáramos absolutamente todo, tuviéramos que derivar el comité federal a Ferraz, a nuestra sede a nivel nacional, y poder desarrollar en un ámbito muy diferente lo que era la presentación oficial de la candidatura de María Jesús, ¿no?, vicepresidenta y vicesecretaria general para la Junta de Andalucía, y por tanto ahí se trastoca todo, ¿no?, con lo que todos conocemos, con eso que nos ha indignado tanto a muchos socialistas, que ha indignado tanto a gran parte de la militancia, o por no decir al 100% de la militancia, a muchos votantes y la propia ciudadanía, ¿no?, que es la corrupción política, la corrupción económica y la corrupción ética que hemos conocido todos a través de los últimos audios que hemos conocido, a través de la puesta a través de los medios de comunicación en la información pública de lo que es la investigación policial, y que desde luego hace que se trastoque absolutamente toda la actualidad y que tengamos que de alguna forma reaccionar de una forma implacable y absolutamente contundente con lo que nosotros planteamos, que es absolutamente incompatible con lo que es el Partido Socialista Obrero Español, que es esa corrupción ética, esa corrupción política, con los audios que todos conocimos. A partir de ahí, lógicamente, expectación máxima, ¿no?, como bien dices, ¿no?, cientos de cámaras de televisión, mucha ciudadanía alrededor también, ¿no?, algunos en contra, ¿no?, y otros a favor, ¿no?, del Partido Socialista Obrero Español, y bueno, una vez más unos días convulsos que nos han hecho y nos tienen que hacer, no solamente el sábado, ¿no?, sino durante todos estos meses, semanas, días posteriores, reflexionar sobre cómo tenemos que reaccionar para de alguna forma reconstruir esa confianza en la ciudadanía. Yo siempre hablo de préstamo de confianza en la ciudadanía cuando hablamos de las elecciones, porque creo y entiendo que es eso, cuando tú te expones, ¿no?, a poder obtener esa confianza en la ciudadanía, lo tienes que hacer con un proyecto político que genere confianza, y esta confianza lógicamente se trunca cuando suceden episodios de estas características. Una vez dentro había tensión, había rostros como muy serios, se puede ver en las imágenes esa comunicación no verbal que por mucho que uno quiera disimular, pero luego, bueno, vino el discurso del secretario general de Pedro Sánchez con esos argumentos, con esa haciéndose símil con el mundo de la navegación del capitán. ¿Está sabiendo el PSOE capear el temporal? Es decir, ¿salieron de allí convencidos de que es posible? Fíjate, yo soy de los que opina que cuando tienes un problema no puedes capearlo. Tienes que enfrentarte a él, tienes que afrontar la realidad. Más allá yo creo que de capear el temporal. Más allá de capear el temporal, más allá de los símiles que se puedan utilizar en los discursos, ¿no?, ante los medios de comunicación, todos éramos conscientes del momento en el que estábamos viviendo, ¿no? Que es verdad que todo se define siempre como momentos históricos, ¿no? Pero es verdad que en cada momento, en cada una de las coyunturas a los que nos toca vivir un presente diferente a los que han tocado en anteriores ocasiones, para nosotros es un momento histórico porque es un momento trascendental para la vida de este país, es un momento trascendental en un partido con una historia de más prácticamente 150 años, ¿no?, en el que tenemos que poner encima de la mesa una respuesta absolutamente contundente ante algo que ha fallado y que hemos fallado dentro del Partido Socialista, ¿no?, porque no podemos olvidar que lógicamente
las personas que han traicionado la confianza de la Secretaría General forman parte de un partido histórico en el que, lógicamente, como he dicho antes, es incompatible la corrupción económica o la corrupción ética con los postulados de la gran mayoría. Pero que cuando sucede una cuestión de estas características, eso hay que erradicarlo de raíz, ¿no? Esta mañana les decía, cuando hemos tenido la comparecencia con los medios de comunicación, el encuentro que hemos tenido con comisiones obreras a sus compañeras y compañeros de los medios de comunicación ahí en Valladolid, les decía qué tiempos aquellos, ¿no?, en los que podíamos plantearnos la dimisión, ¿no?, la acción contundente de un partido, y lo cifrábamos, que incluso en algunos de los códigos éticos, incluido el Partido Socialista, se recoge por escrito, y el propio Partido Popular también, cuando se abre juicio oral. ¿Qué lejos se queda todo esto, ¿no?, cuando con total y absoluta contundencia, y seguramente de forma todavía no suficiente para muchos, ¿no?, de nosotros como militantes y los votantes o españolas todavía más, que ahora con un informe policial, pero con unos audios absolutamente indecentes, nos hacen reaccionar de la forma que se ha hecho, y de reaccionar de esa forma que se ha hecho, por eso con unas caras en el que en un momento, en un contexto político que estamos teniendo como el actual, nos hace entrever que es que la ciudadanía exige ya unos cánones de autoexigencia a los responsables políticos a los que presta su confianza, que tiene que ser absolutamente radicales en cuanto a la incompatibilidad de la vida pública y la ética pública y el buen gobierno con cualquier atisbo de corrupción ética, y digo ética también, porque lo de las mujeres es terrible, ¿no? Sí, porque hubo un arranque ahí de comité complicado con un compañero. Incluido en la cuestión de decir que a través de un medio de comunicación como es diario.es pone encima de la mesa unas denuncias anónimas que nos hacen ya hacer un resorte, una palanca, en el que inmediatamente acción-reacción, ¿no? Y en apenas minutos a ese compañero, incluso a veces, no voy a decir yo que sea de forma injusta o justa, porque no conozco los entresijos, pero que la cuestión está en que la necesidad, ¿no?, y la exigencia, que cada vez es mayor, y creo que es bueno, de la propia sociedad, nos hace que los partidos tengamos que llevar a esa incompatibilidad con la corrupción ética y política, con ese compromiso con el buen gobierno, ese compromiso con la ética pública de una forma absolutamente radical y tajante. Y creo que eso es positivo, y creo que tenemos que intentar aplicárnoslos absolutamente todos en nuestro día a día, ¿no? Es decir, que los errores hoy se pagan muy muy caros en política, y en el Partido Socialista lo estamos viendo que se pagan carísimos, pero por eso mismo, ¿no?, porque es que ganar la confianza de la ciudadanía cuesta mucho en un contexto en el que estamos sufriendo, a pesar de los buenos datos económicos, siempre necesitamos generar un plus de confianza mayor, en ese contexto internacional que cada vez es más complejo, en el que tenemos las guerras en la puerta de Europa o en el propio seno de la Unión Europea, con las administraciones americanas, ¿no?, y las autoritarias como puede ser Putin o China también llamando a las puertas para atentar contra el estado del bienestar que supone Europa. En ese contexto político de generación de desconfianza, de apremiar también muchas noticias falsas que aparecen en los medios de comunicación de forma permanente a través de los pseudomedios, mejor dicho, de comunicación con las redes sociales, en los que se le pone un altavoz tan amplio que necesitamos coger un poco de perspectiva y tiempo y decir, sí, pero el Partido Socialista no puede ser compatible con todo esto, y por tanto acción-reacción, y esa acción-reacción se ha dado. Le decía esta mañana, y seguramente usted me lo va a preguntar hoy, ¿es suficiente? Nunca es suficiente. No es suficiente, y no me preocupa que no sea suficiente para aquellos que no lo va a ser suficiente nunca. Es decir, hay quienes desde el 23 de julio quieren la cabeza del presidente del gobierno en una picota, les decía esta mañana. Y hasta que no la tengan, cualquier acción va a ser inútil, ¿no?, porque su objetivo es otro. Pero nunca va a ser suficiente, al menos durante todo un tiempo, si no somos capaces de generar primero un dolor de los pecados, ¿no?, un dolor de nuestra culpa importante, que se veía en las caras de todos nosotros, pero también una serie de reacciones que vayan desde el punto de vista orgánico, con medidas como las que adoptamos, pero que son
consumo interno, y otras medidas que tendrán que adelantarse también en la comparecencia del Congreso este próximo miércoles, en el que tengamos que poner medidas encima de la mesa, en el que haya un compromiso de todo el arco parlamentario, no solamente de los que forman parte del Gobierno de España, sino de todo el arco parlamentario, para tener una serie de compromisos en el que la tolerancia con la corrupción es cero. Hay muchos que dicen, ¿no?, que la tolerancia cero es muy difícil, ¿no?, que es intrínseca al ser humano. Puede serlo. Yo no voy a cuestionar, ¿no?, que todos somos susceptibles de cometer errores o de traicionar nuestra propia confianza en cualquier ámbito, en la pareja, en la familia, en lo laboral y en lo político. Pero necesitamos poner herramientas que tengan la suficiente contundencia para que la haga, la pague, y el que piense que puede hacerla tenga casi la certeza de que le van a pillar, seguro. De que va a ser pillado y va a tener una acción-reacción y unas consecuencias que tienen que ser la derivada fundamental de que va a arruinar su vida. Pongamos el nombre de una segoviana encima de esta mesa, el de Clara Martín. Ya saben, ocupó el cargo de alcaldesa de nuestra ciudad, ahora mismo portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, llega a la Ejecutiva Federal. Bueno, lo que pueda contarse, ¿cómo se ha fraguado la llegada de Clara Martín? Yo soy bastante transparente y lo intento ser siempre, y os puedo contar con total y absoluta franqueza. En las conversaciones que el presidente del Gobierno ha mantenido con los distintos responsables autonómicos, ¿no?, las distintas secretarías generales autonómicas, a nosotros nos corresponde ya hace un par de semanas, o hace una semana larga, creo que fue el lunes pasado, ¿no?, porque eran fiestas en Soria, un lunes posterior. Y se pone encima de la mesa, ¿no?, lo que estamos hablando ahora, con igual franqueza, en el que ponemos encima de la mesa también la necesidad de generar sustituciones, cambios en la Secretaría de Organización, ¿no?, en el que pone encima de la mesa lo que luego ha sucedido, que es una Secretaría de Organización más horizontal, que no haya una verticalidad en una única persona, sino que pueda haber 3 o 4 personas, en el que ese liderazgo horizontal que yo tanto intento poner encima de la mesa el PSOE de Castilla y León, pues lo generemos también a nivel Ferraz, y pone encima de la mesa también pues algunas consecuencias de los últimos estatutos aprobados en Sevilla, en el que habla de las incompatibilidades de las responsabilidades provinciales o autonómicas con la pertenencia a la Comisión Ejecutiva Federal, que en el caso de Castilla y León nos afectaba a la Secretaría General de León y a la Secretaría General de Burgos, a Esther Peña y a Javier Cendón. Y desde ese punto de vista yo pongo encima de la mesa la necesidad de intentar equilibrar de alguna forma el peso político que tiene que tener Castilla y León, porque esto es un país, ¿no?, y es verdad que tenemos mucha representación en Valladolid, pero necesitamos también tener una representación equilibrada territorialmente y con un peso suficiente. Y es ahí donde se abre la posibilidad, ¿no?, de poder introducir personas que de alguna forma puedan dar ese juego, en el que tengan ese bagaje de experiencia, porque pertenecer a la Ejecutiva Federal del partido no es un rango ni una responsabilidad menor, y es ahí donde yo pongo encima de la mesa el nombre de Clara y el nombre de Dani, ¿no?, Dani da Rosa, secretario de Organización, que ahí no existía la incompatibilidad, para formar parte de la Comisión Federal de Lista. De alguna forma que pudiera servir ese contrapeso por la ausencia, por incompatibilidad, tanto de Javier como de Esther. Eso, lógicamente, lleva todo su proceso, ¿no?, porque hay 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, en una Comisión Ejecutiva Federal en que tenemos que buscar los equilibrios no solamente territoriales, sino de igualdad y de género, quiero decir, y en ese sentido pues todo esto fructifica finalmente viernes noche, sábado por la mañana, ¿no? Y a ella, yo lo decía porque lo comentábamos antes con el director, con Juanjo, ¿no?, se lo comunicamos, se lo planteamos, es verdad que lo habíamos, ¿no?, orientado que si era posible, ¿no?, para lógicamente no amarrarlo, el viernes tarde noche, sábado por la mañana. Pues como decimos, Clara Martín, le voy a lanzar preguntas relacionadas con el PSOE de Segovia, así nos lo quitamos esas preguntas y luego ya preguntamos por el PSOE de Castilla y León. Bien sabe Carlos Martínez que ha vivido el PSOE de Segovia un proceso de primarias y un congreso provincial algo convulso. Hubo un informe que resolvió el Comité de Ética y de Garantías, pero ahora sí, los militantes lo quisieron elevar a Ferraz, están esperando.
¿Qué mensaje le gustaría trasladar a la militancia del PSOE de Segovia tras estos hechos, aunque ya lo ha abordado en alguna ocasión? Lo decíamos antes fuera de cámara, ¿no? Yo soy plenamente consciente que cuando hay una pérdida de poder institucional, ¿no?, que ejerce un pegamento importante a la hora de las cuestiones orgánicas del partido, siempre existe una pulsión de cambio desde el ámbito orgánico. La grandeza del Partido Socialista es que ese cambios orgánicos se producen siempre mediante la democracia interna del partido, con el voto directo secreto de un militante, de una militante, en una urna durante un congreso. No ocurre esto en todos los partidos, ¿no? Y por tanto, desde el absoluto respeto, ¿no?, a las opiniones discrepantes que puedan tener, lo que no podemos plantearnos es la deslegitimación de un resultado electoral, por muy estrecho que pudiera ser, ¿no? Y a partir de ahí, lo que estamos intentando propiciar, al menos desde la Ejecutiva Autonómica, la que yo ostento la Secretaría General, es buscar esos puntos de equilibrio en el que el respeto de los compañeros por el resultado electoral sea máximo, tanto de los que han quedado un voto abajo como los que han quedado un voto arriba, precisamente para entender que el proyecto del Partido Socialista es la herramienta fundamental si queremos hacer ese cambio en la transformación de la sociedad que tenemos que poner en marcha, sea en el ámbito local, de un pequeño municipio, de la capital de provincia, de la Diputación Provincial o desde el punto de vista autonómico. Y en ese sentido creo que tenemos que ser lo suficientemente responsables, la militancia, para poder entender todo esto. Es decir, la democracia interna del Partido Socialista es máxima. Las garantías ante la vulneración o la presunta vulneración, o que haya vulnerado cualquier militante cualquiera de sus derechos, es máxima, con un proceso absolutamente garantista de reclamación que resuelven organismos independientes, tanto desde el punto de vista provincial, autonómico, que acaba en el nacional. Y por tanto, seamos respetuosos con esos procedimientos que nos hemos dado, y luego entendamos que el objetivo último no puede ser nuestro partido. El partido es la herramienta para cambiar la sociedad, y por tanto cualquier crítica en el ámbito interno del partido es bienvenida. Tiene que ser respetada, de la misma forma que tenemos que respetar ese juego de mayorías y minorías, la democracia pura, no hay otra cosa, porque si no estaremos ejerciendo algo que tanto criticamos al Partido Popular, que es deslegitimar la democracia en su parámetro más mayor, ¿no?, como es en las elecciones generales. Lo hemos visto estos días atrás, ¿no?, como el señor Aznar, ¿no?, cuestionaba los resultados democráticos del 23J. Hemos visto cómo el Partido Popular a nivel nacional iba deslegitimando a este gobierno desde próximamente el 24 de julio, ¿no?, porque haber obtenido esa mayoría parlamentaria que hoy nos permite gobernar, y eso creo que deteriora un poco también la propia democracia y genera desconfianza en las instituciones, ¿no? Y el Partido Socialista tiene que ser precisamente todo lo contrario. Pues en la misma línea, y por también dejar el asunto zanjado, ¿ha solventado el Partido Socialista correctamente la salida de su exsecretario de organización, de José Antonio Mateo? Lo decía antes, lo decía con José Antonio, y lo puedo decir con cualquier otra. Todas las críticas que hago en el ámbito interno, todo lo que suceda al margen del proceso garantista que tenemos para dotarnos en la elección de nuestros responsables orgánicos, no cabe. Es decir, tienes unos cauces, tienes unas herramientas, si vas al margen de esos cauces, esas herramientas, si decides tomar la decisión de pasarte al grupo no adscritos, lo que estás haciendo es no reconocer la democracia interna del partido, y ante la falta de reconocimiento de la democracia interna del partido, no te hace falta el partido, porque lo que estás buscando son los intereses personales por encima de los intereses colectivos. Y vuelvo a insistir, es que el PSOE es la herramienta para cambiar Segovia, no es una herramienta en defensa de los intereses personales de nadie. Y yo puedo entender, y soy muy amigo, y por si acaso sale la pregunta con posterioridad, soy amigo de Juan Luis Gordo, que ha suscrito unos artículos discrepando y cuestionando públicamente incluso el posicionamiento a nivel nacional, pidiendo, no sé si ha pedido elecciones anticipadas congreso extraordinario, no compartiéndolas. La puedo respetar, es un compañero al que le tengo respeto, le tengo cariño, tengo una amistad personal con él. No comparto ese posicionamiento, pero se hace desde el punto de vista de una opinión discrepante constructiva. No se hace desde el punto de vista de la defensa de un interés personal. Y ahí es donde tenemos que intentar generar una distancia. Cuando alguien utiliza el partido como una herramienta
en defensa de los intereses personales tiene poca cabida dentro de un proyecto colectivo que persigue, como digo, la ética pública y el bien común, con el Partido Socialista. Sabe también que los compañeros del Día de Segovia han sacado algunas informaciones respecto al Grupo Socialista en la Diputación. ¿Qué le parece que el portavoz en la Diputación decida no acudir a la Junta de Portavoces, ya así sea otra persona a la que vaya, y con ese al no acudir, pues la persona que es la que cobra la dieta? ¿Esto es más ético, de imagen? No sé cómo, qué valoración y qué explicación le quiere dar. Yo he escuchado palabras muy gruesas, ¿no? Incluso han hablado de malversación de fondos públicos, ¿no? Mire, yo conozco muy en profundidad el funcionamiento de las instituciones, de los ayuntamientos, de los gobiernos locales, ¿no? En vano llevo 18 años al frente del Ayuntamiento de la ciudad de Soria y las he visto de todos los colores, pero existe una serie de normativa, de reglamento, de obligado cumplimiento para todos los concejales o diputados o diputadas a nivel en el ámbito provincial, cuyo control y seguimiento corresponde a la Secretaría General de la Diputación y del Ayuntamiento, de la intervención del Ayuntamiento y la Diputación, en el que el margen de la legalidad te permite cierta flexibilidad. Y yo le podría decir que no es algo extraordinario, ¿no? El que de alguna forma se pueda equilibrar el trabajo, ¿no? Con una percepción, una retribución en cada uno de los ámbitos. Mire, yo soy de los que piensa, y lo he demostrado durante todos estos años en el Ayuntamiento de la ciudad de Soria, que las responsabilidades políticas tienen que tener una remuneración y una retribución justa para erradicar el voluntariado de la responsabilidad política. En demasiadas ocasiones se ha hurtado la capacidad de representación a trabajadores de la empresa privada, como puede ser mi caso, en detrimento de otros de la empresa pública que han podido tener más margen de maniobra para poder foder al falto de trabajo, precisamente porque, ¿no?, a base de no tener ningún tipo de retribución, hacerle imposible prácticamente la participación en política. Y por tanto, yo siempre he pensado que la remuneración política, en función de la carga y la responsabilidad de trabajo, tiene que ser importantísima, sean en gobierno o en oposición. Mire, les concedemos con una aprobación unánime una portavocía, una dedicación exclusiva a todos los portavoces de los grupos municipales, incluido vos, con una representación de 2 concejales. Porque entiendo que para ejercer las labores de control necesita tiempo. Y ese tiempo tiene que tener un dinero. Por tanto, necesitamos políticos que sean bien retribuidos, precisamente para luego evitar todas estas otras cosas. Pero también para que dediquen tiempo a trabajar. Y luego la ciudadanía decidirá si esa retribución se compensa o no se compensa, pero el equilibrio, ¿no?, para que económicamente puedan tener retribuciones, créanme que no es algo que suceda solo en la Diputación de Segovia. Le pondría muchos ejemplos, incluso de mi propio ayuntamiento, ¿no? Por tanto, todo eso, intentar equipararlo con una serie de irregularidades o de legalidades, creo que es hilar demasiado fino y entra ya más en la línea de la crítica feroz, con muy poquito sustento, porque lamentablemente, porque no hay una buena retribución, esas ajustadas a lo que yo estoy planteando, es un mal común que tiene que suceder para que la gente pueda participar. Es importante que también hablemos. Castilla y León es la primera comunidad autónoma que por calendario electoral va a vivir unas elecciones. Todo, es decir, como no tenemos una bola de cristal, difícil saber, pero de momento ahí está el horizonte de febrero de 2026. ¿Cuánto le preocupa a Carlos Martínez que todo lo que está ocurriendo no dé tiempo a que el Partido Socialista de Castilla y León le pueda plantear a la ciudadanía de esta comunidad autónoma lo que se juega en unas autonómicas? Mire, le decía, somos los primeros por calendario. Es que si fuera por voluntad del señor Mañueco, nos esperábamos hasta el 27 para hacerlas coincidir con las generales. Para un super domingo electoral. Lo único que quiere ya no es un super domingo electoral, quiere ocultar la rendición de cuentas que debe de suponer una campaña electoral y la presentación de un programa de gobierno, precisamente bajo cualquier paraguas o excusa que pueda servir la presentación de las andaluzas para que no pongan el foco en Castilla y León a nivel nacional, o la gestión del plebiscito a la presidencia del gobierno, para no tener que hablar del plebiscito que deberíamos hacer aquí a las políticas del Partido Popular de los últimos prácticamente 40 años, ¿no? Pero cuando me pregunta sobre la preocupación, ¿no?, que me pueda tener,
Yo tengo la preocupación ligada a lo que le acabo de decir, ¿no? De que las elecciones autonómicas de Castilla y León no sirvan para una rendición de cuentas ni para la presentación de un programa de gobierno. Y que al final los medios de comunicación nacional, ¿no?, por coincidencia con Andalucía, o los medios de comunicación autonómicos o nacionales, estemos permanentemente hablando de lo que sucede en Madrid, de lo que le ha sucedido al Partido Socialista, y no hablemos que en los últimos 7 años de gobierno del señor Mañueco tan solo hemos tenido 3 presupuestos aprobados, que en el año 2025, a pesar de la mano tendida que yo desde el 23 de febrero que asumo la Secretaría General le tiendo para poder tener unas cuentas, he obtenido un silencio o una negativa por respuesta, cuando esta misma mañana le planteaba en la reunión con comisiones obreras y en la comparecencia con sus compañeras y compañeros de los medios de comunicación que teníamos que tener unas cuentas presupuestarias para el año 2026. Estoy absolutamente convencido de que no se van a poner encima de la mesa, porque de la parálisis y de la inacción ellos, señor Fernando Mañueco, la equipara con estabilidad e intentando que pase el tiempo lo más rápido posible para no poder hablar de la nula gestión que hemos tenido en los últimos 4 años, para no tener que hablar de que aquí abrimos por primera vez las puertas a la extrema derecha, cosa que bueno, nos pone pioneros en algo en esta comunidad, pero desde el punto de vista negativo. Y es más, ¿qué ha pasado? Que lo han puesto de ponente en ese cónclave famoso que también se ha celebrado este pasado sábado en Madrid, y ya hemos visto las declaraciones del señor Feijóo. No vamos a hacer asco ni poner ningún tipo de cortapisas, ni cortafuegos, ni cordón sanitario alguno. Cordón sanitario solo a Bildu, ¿no? A la extrema derecha, ¿no? Por tanto, luz verde una vez más para que suceda lo que ya ha sucedido aquí durante los últimos 4 años, que si no somos capaces en el Partido Socialista de convertirnos en esa mayoría, por mucho que tendamos la mano, el Partido Popular y Vox van a volver a reeditar ese gobierno que nos hace eternos todos los problemas durante los últimos 40 años. Esa es mi preocupación, porque nosotros llevamos tiempo trabajando en todo esto. Yo personalmente en la provincia de Soria llevo tiempo trabajando en lo que son los grandes problemas endémicos que tiene esta comunidad, y que si usted lo replica hoy, cambiamos Soria por Segovia. Y las coincidencias son... Y Soria y Segovia de forma particular todavía más. Yo quiero recordarlo porque es que dije que en pandemia que no teníamos que olvidar, la vacuna contra el olvido tenía que ser una vacuna que tenía que ir de la mano de la COVID. Y todos recordamos cómo sufrimos, Soria y Segovia particularmente, por las nulas infraestructuras sanitarias que teníamos. A día de hoy estamos igual o peor, porque han pasado 5 años y no ha habido un refuerzo. Seguimos sin radioterapia, seguimos sin ese segundo hospital, seguimos sin un refuerzo en las especialidades, seguimos mañana mismo, ¿no? Creo que sí, mañana firma el señor Mañueco con el señor Paje una vez más un acuerdo para la prestación sanitaria de las zonas limítrofes de nuestra comunidad en Ávila, para que nos atienda Castilla-La Mancha o en Segovia, Madrid. ¿Para cuándo alguna vez vamos a ser nosotros los que podamos prestar esa cobertura sanitaria, porque nosotros tenemos unas infraestructuras que puedan servir no solamente para dar cobertura a los nuestros, sino para generar cobertura a los de la periferia? Eso no surge, y eso pasa en Soria, pasa en Segovia, pasa en Ávila, pero es que hay provincias como las nuestras que lamentablemente la falta de competitividad territorial, dotándonos de un plan industrial que iba a ir reclamando años y años, exactamente lo mismo que el plan Soria, exactamente lo mismo que el plan de la raya que se ha presentado ahora mismo, en el que se incluye el gasto corriente habitual de los hospitales y de los colegios, pero no se incluye la mejora de las infraestructuras sanitarias ni educativas, ni el refuerzo de los profesionales. Si necesitamos un proyecto de comunidad, ¿no? Le doy un último minuto precisamente para incidir en esto. ¿Le va a dar tiempo a Carlos Martínez a poner a Castilla y León en el lugar que cree que merece? Para que se hable de estos temas que volveremos a hablar de ellos, está claro. Necesitamos hacer visible Castilla, lo he dicho desde el minuto 1, hacerlo visible a nivel nacional, hacerlo visible a nivel europeo, que es absolutamente básico y fundamental, porque ahí gran parte de la solución de nuestros problemas tienen que venir vía directiva europea, vía reglamentación. Esta misma mañana hablábamos con comisiones obreras precisamente de generar una obligatoriedad para que aquellas empresas que vienen y se aprovechan del territorio vía subvenciones y se deslocalizan a los 2 días, eso tiene que tener
tiene un control europeo y tenemos que estar ahí. Vamos a hacer un dictamen con las propias comisiones obreras y tenemos un proyecto que de alguna forma haga un reconocimiento de los desequilibrios que tenemos en el territorio entre las provincias de nuestra comunidad y dentro de las provincias. Y ese proyecto lo tenemos muy claro porque lo tenemos forjado durante muchísimos meses atrás y lo íbamos trabajando incluso antes del mes de diciembre, cuando yo decido dar el paso a asumir la Secretaría General. Y por tanto, la preparación está ahí. Necesitamos que esa preparación se abra hueco en espacios mediáticos para darnos a conocer. Es muy difícil, una comunidad de 95.000 kilómetros cuadrados, tener presencia en los 2.248 municipios, pero precisamente si estamos hoy aquí es porque nuestro proyecto de cambio, ese atrevimiento al cambio que queremos incitar a la ciudadanía, tiene que pasar por los gobiernos locales. Yo, como alcalde, soy un defensor total y absoluto de aquellos que conocen el territorio, y por eso el encuentro de esta tarde, cuando salgamos hoy de aquí, va a ser el primero en Segovia, después de la conferencia de cultura, con nuestros alcaldes, con nuestras alcaldesas, con nuestros portavoces en los municipios, para poder utilizarlos en el mejor sentido de la palabra, para que ellos sean también esa voz del atrevimiento al cambio, porque son ellos los que nos están trasladando todo ese conocimiento para poder dar unas respuestas contundentes con una planificación y una hoja de ruta que desde un asentamiento territorial, desde la comarca, podamos ser capaces de darle una competitividad al territorio diferente. Pues yo lo que le propongo a Carlos Martínez es que cuando vuelva por Segovia, vuelva a acudir a los estudios de la 8 Segovia, si es posible incluso sentarnos en esta misma mesa, Clara Martín y Carlos Martínez, y hablar de ordenación del territorio, de municipalismo, de esos temas que sin duda también conocen y que seguro que están deseando también los espectadores que se aborden en provincias tan cercanas como la nuestra y la de Carlos Martínez. Ha sido un verdadero placer habernos conocido en esta entrevista. Igualmente, ya sabes que yo estoy encantado, estaré, y si además es con Clara, mucho mejor. Muchísimas gracias, y también a ustedes, como no, cada noche por ver la 8 Segovia. Disfruten, hasta muy pronto.